Vete a la cama y espera al hombre de arena. Incluso cuando salió de la boca de James, le pareció algo extraño de decir, y no estaba seguro de por qué lo había hecho. Pero por alguna razón, funcionó. Daniel se fue a la cama. A la mañana siguiente, sin embargo, preguntó, ¿cómo es el hombre de arena? James estaba haciendo el desayuno. Daniel se sentó a la mesa, balanceando sus cortas piernas bajo la silla. Nada en realidad, dijo James. Es solo una expresión. ¿Qué significa? Algo que la gente dice. Puso un plato de huevos delante de Daniel y le besó la coronilla. Pensó que eso sería el final del asunto. Hasta que él mismo vio al hombre de arena. Se estaba preparando para acostarse y pasó por la habitación de Daniel para ver cómo estaba mientras dormía, como solía hacer. Era una precaución tan rutinaria que, cuando vio a un hombre pálido y desnudo sentado al borde de la cama de Daniel, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, le tomó un momento procesar lo que estaba viendo. Reaccionó como lo haría cualquier padre, por supuesto. Entró corriendo en la habitación, gritando, y por un momento pensó en atacar al intruso. Pero entonces, el hombre en la cama se giró. Y fue entonces cuando James vio que no era un hombre en absoluto. Era una cosa pálida y resbaladiza, lampiña y retorcida. Sus articulaciones giraban de forma incorrecta, y su cuerpo estaba desfigurado. Cuando se movía, era como una marioneta demente bailando en un escenario. James se quedó helado. La cosa escurridiza lo observaba. Sintió un calor que se extendía y se dio cuenta de que se había orinado. Solo cuando recordó que Daniel todavía estaba allí en la cama, mirando fijamente a la cosa de forma rota sentada a un pie de distancia, recuperó el coraje para moverse. Agarró a Daniel y corrió. En el pasillo, se giró para ver si la cosa lo seguía, pero no lo hizo. Por un momento, observó y luego, moviéndose como una pesadilla de stop motion, se arrastró hasta la ventana y saltó, dejando solo las cortinas ondeantes para marcar su paso. James tuvo problemas para hablar con la policía. Reportó un allanamiento, pero cuando le preguntaron cómo describir al intruso, no supo qué decir. ¿Cómo podría ser que el hombre común con uniforme azul sentado a la mesa de su cocina, mientras dos de sus colegas registraban la casa, entendiera algo como lo que él había visto? Ni siquiera él mismo podía entenderlo. Para empeorar las cosas, la memoria de Daniel no coincidía con la de James. Describió a un ladrón de aspecto normal, un hombre con una máscara, dijo. James lo pensó, ¿había sido una máscara? No. Tendría que haber sido un disfraz completo y elaborado, algo como lo que usarían para una película, y eso no explicaría la forma en que se movía. Pero al final, simplemente repitió el testimonio de su hijo, un hombre con una máscara, dijo, un ladrón. La mentira lo inquietó casi tanto como lo que había sucedido. Los médicos dijeron que Daniel no estaba herido y no mostraba signos de abuso. James se sintió aliviado. Se quedaron en un hotel un par de noches hasta que se sintieron listos para volver a casa. Y entonces James hizo instalar un nuevo sistema de seguridad, junto con rejas en las ventanas. No le gustaba verlas en la habitación de Daniel, pero parecía lo único que se podía hacer. James estaba asustado esa primera noche de vuelta en la casa, pero extrañamente Daniel no lo estaba. Cuando le preguntaron si se sentía cómodo durmiendo solo, simplemente dijo que sí. Al final, fue James quien se encontró deseando no estar durmiendo solo. Estuvo despierto toda la noche escuchando cualquier sonido de algo que se moviera en la casa, aunque se había convencido a sí mismo de que su memoria era defectuosa y que había sido un hombre normal, aunque probablemente profundamente perturbado, en la habitación de su hijo. Cuando cerraba los ojos por un momento, imaginaba piel sin sangre y un rostro retorcido e inhumano. Se encontraba preguntándose, ¿por qué mi casa? ¿Por qué mi familia? Sabía, por supuesto, que no tenía por qué haber una razón. Pero aún así, se preguntaba.
2 semanas después, Daniel dejó de hablar. James no se dio cuenta al principio. Los niños pasaban por fases tranquilas a veces, pero finalmente intentó que Daniel hablara y no lo hizo. Finalmente, quedó claro que no podía. De vuelta al médico fueron. Nada malo con el que podamos ver, fue el diagnóstico. ¿Fue el trauma?, preguntó James. Podría ser, dijeron. A veces estas cosas aparecen tarde. Los niños pueden ser un misterio incluso para quienes mejor los conocen. Recomendaron un psicólogo infantil, algo que James no podía permitirse. De hecho, ni siquiera podía permitirse la factura que le estaban dando ahora. Nada parecía ayudar. Daniel escribía respuestas a preguntas a veces, pero nunca más que un sí o un no. James entonces le preguntaba qué le pasaba, o si había visto o escuchado algo que lo asustara. Daniel solo se quedaba mirando. Parecía huidizo y desconcertado. James se encontró echando de menos el sonido de la voz de su hijo. A veces quería oírla tanto que le dolía, pero parecía que Daniel no volvería a hablar hasta que estuviera listo. James también tenía otras cosas de que preocuparse. Estaba convencido, más allá de la razón, de que el intruso no se había ido realmente. Aunque la alarma nunca sonó, y las cerraduras y las rejas permanecieron intactas, estaba seguro de que oía movimiento en la noche. No movimiento normal. Sonaba como una enorme serpiente deslizándose por la casa. Cuando lo oía, imaginaba cosas horribles. Nunca había nada allí cuando iba a investigar, aunque a menudo creía vislumbrar algo por el rabillo del ojo, un pie pálido o una sombra deforme que se escabullía tan pronto como se giraba. Rara vez dormía, y cuando lo hacía, tenía sueños atormentados. Pronto, se dio cuenta de que no había salido de la casa en semanas, excepto para ir al banco y comprar comestibles. Se sentía atrapado, con Daniel mudo. No había tenido una conversación real con nadie en semanas, así que llamó a su madre. La conexión era mala y una voz se oía débil, a punto de no estar allí en absoluto. Supongo que estoy bien, ma, dijo, haciendo una pausa para secarse el sudor de las palmas y luego asegurarse de que podía oír a Daniel jugando en la habitación de al lado. Las cosas han estado un poco difíciles. Tuvimos un allanamiento. Oh, qué horrible, dijo mamá. ¿Se llevaron algo? No, simplemente salieron corriendo. Fue extraño, sin embargo. No me he sentido cómodo desde entonces. ¿Sigues trabajando en ese hospital? No, ma. Me fui el año pasado. ¿Lo sabes? Oh, bueno. ¿Has estado saliendo? ¿Qué hay de esa mujer agradable que estabas viendo el año pasado? ¿La que tocaba el piano? James frunció el ceño. Siempre le preguntaba ese tipo de cosas. ¿Acaso no sabía lo difícil que era ser padre soltero, que no tenía tiempo? Estaba a punto de decirlo cuando algo le hizo detenerse. Mamá, ¿hay alguien más en la línea? No lo creo. James estaba seguro de haberlo oído, sin embargo. El sonido corto y jadeante de alguien tratando de contener la respiración y fallando. Una sensación fría se deslizó por la nuca. ¿Estás segura de que nadie está escuchando en tu otro teléfono? Cariño, no hay otro teléfono. Estoy en el móvil. Por eso el servicio es tan malo. Entonces, ¿qué es? James se detuvo. Si el sonido no venía de su lado, entonces. Dejó caer el teléfono y corrió hacia el pasillo. El teléfono de extensión colgaba de su gancho, intacto. Con el corazón latiendo con fuerza, se lanzó al garaje. El teléfono de repuesto estaba sobre el banco de trabajo. Nadie a la vista. Pero podrían haber estado. ¿Pudo alguien haber estado aquí todo el tiempo, escuchando su llamada telefónica, y luego escabullirse? ¿Podrían estar aquí incluso ahora?
Al día siguiente, quitó las extensiones de teléfono adicionales. Incluso rellenó las tomas con cemento de caucho. Daniel los miró trabajar, con los ojos curiosos, pero James no ofreció explicación. Comenzó a hacerle a Daniel un ligero examen físico cada semana. Su formación como auxiliar de enfermería estaba un poco oxidada después de un año de baja por discapacidad, pero nunca se olvida del todo. Era una cosa absurda de hacer, por supuesto. Incluso si hubiera una causa física para el comportamiento de Daniel, no sería algo que pudiera descubrir de esta manera. Y era consciente en algún nivel de que era un comportamiento compulsivo. Sin embargo, lo hacía sentir mejor. Una mañana, James puso el diafragma del estetoscopio sobre el pecho de Daniel, pero no pudo localizar un latido cardíaco. Movió las manos en busca del punto correcto, sin resultado. Luego, para probarlo, escuchó su propio latido cardíaco. Se oía, constante y claro, pero cuando revisó a Daniel de nuevo, no oyó nada. Un pensamiento le vino sin ser invitado, el del hombre de hojalata en El Mago de Oz, cuyo pecho estaba vacío como una tetera. Una sensación enfermiza rodó en su estómago. Tiró el estetoscopio y agarró a Daniel por los hombros, mirándolo a la cara. Daniel le devolvió la mirada con ojos brillantes. Incluso sonrió un poco, con las comisuras de los labios. James sintió el cosquilleo de las lágrimas. Levantó a su hijo en brazos y lo abrazó, y Daniel le devolvió el abrazo. Entonces, James le volvió a poner la camiseta y lo envió a jugar. El estetoscopio, decidió, estaba roto. Lo tiró a la basura. Las cosas empeoraron. Los terrores de James ya no estaban relegados a las largas horas de la noche. Ahora, parecía que algún arrastrarse, algún escurrirse y corretear, alguna fuente desconocida, algún ruido desconocido en un rincón oscuro, o en otro, llenaba cada segundo de su día. La idea de lo grande que era realmente la casa empezó a pesarle. Había tantas habitaciones en las que no estaba en un momento dado, tantos lugares donde alguien o algo más podría estar. Imaginaba figuras extrañas ocupando el resto de su casa cuando él no estaba, fundiéndose en las paredes o fusionándose con las sombras cada vez que encendía una luz o abría una puerta. ¿Cómo sabría si estaban allí? ¿Cómo lo sabría alguna vez? Pronto ya no necesitaba estar fuera de una habitación para imaginarlo. Cuando subía las escaleras, imaginaba figuras pálidas acechando debajo de ellas. Cuando iba por el pasillo, imaginaba una cosa reptante deslizándose detrás de las paredes, siguiendo cada uno de sus pasos. Si se sentaba demasiado tiempo en la misma silla, imaginaba que estaba justo detrás de él. Y nunca se sentía reconfortado cuando se daba la vuelta y no encontraba nada allí, ya que solo podía suponer que eso significaba que se había movido, rápida y silenciosamente, detrás de él una vez más. Dondequiera que no estuviera mirando en ese momento, ahí era donde imaginaba que estaba. Estaba perdiendo la cabeza. Lo sabía. Lo único que le ayudaba a aferrarse a la cordura era que Daniel parecía imperturbable. Aparte de su mudez, su comportamiento era perfectamente normal. Y cada vez que parecía sentir que su padre estaba preocupado, lo abrazaba, le apretaba la mano o incluso sonreía. A veces, cuando salía de la habitación, James lloraba. Una noche se encontró deambulando por la casa sin luces a las 2 de la madrugada. Si la cosa intrusa se había dedicado a violar sus actividades diurnas, entonces se vengaría confrontándola en sus propios términos, la noche. Y en realidad, la noche no le daba más miedo ahora que el día, eran casi intercambiables. Deambuló descalzo por los pasillos, subió las escaleras, entró y salió de habitaciones en desuso. A veces se detenía a escuchar, esperando localizarlo por el sonido. Sabía que era una cosa sigilosa y rastrera, pero a veces era torpe y no siempre podía evitar que sus extremidades extrañamente formadas hicieran sus pasos irregulares y distintivos, el menor ruido lo delataría. Había una habitación en la que sospechaba que pasaba la mayor parte del tiempo,
el dormitorio de invitados. En realidad, no era un dormitorio, sino más bien un armario lo suficientemente grande como para albergar una cama si uno quisiera. Estaba sin pintar, sin alfombrar y con corrientes de aire. Siempre había querido arreglarla. No entraba allí muy a menudo porque le desagradaba su aspecto desnudo e inutilizado. Le hacía pensar en un cadáver parcialmente diseccionado. Entró ahora, sin embargo. Si la cosa anidaba en algún lugar de la casa, este sería el sitio. Por supuesto. No había nada allí ahora, pero eso no significaba que no hubiera nada allí. Maldijo, pasándose una mano por el pelo húmedo de sudor. ¿Qué se le escapaba? ¿Cómo se escondía de él? ¿Cuál era su secreto? Se asomó a los rincones vacíos de la habitación, uno por uno, acercando la cara a pocos centímetros del yeso y las tablas del suelo para poder estar seguro de que no había espacio para que se ocultara. La bombilla parpadeó. Se quedó helado. Dios mío, pensó. Está en el techo. Lo imaginó arrastrándose sobre él como un enorme lagarto pálido. Así es como se mueve, pensó. Así es como escapa cada vez que debería tenerlo acorralado. Simplemente trepa por la pared y se esconde justo encima de mi cabeza. Lo imaginó colgando detrás de él como una araña. Si me doy la vuelta, pensó, estará ahí, colgando con la cara justo al lado de la mía. Contuvo la respiración. No quería darse la vuelta, pero no tenía elección. Estaba entre él y la puerta. Con un sollozo silencioso, dio media vuelta sobre sus talones. Por supuesto. Estaba solo. No había ningún hombre en el techo. Comprobó 2 veces. Tal vez se arrastró fuera y lo estaba esperando en el pasillo. Pero cuando comprobó allí, la costa estaba de nuevo despejada. Debería haber sido un alivio, pero no lo fue. Después de todo, tenía que estar aquí en alguna parte. Si el techo no era su truco, eso solo significaba que era otra cosa. Algo aún más extraño, aún más inteligente. Fue a la habitación de Daniel. No había dejado de ir a verlo por la noche, como siempre hacía. Esta vez, sin embargo, en lugar de abrir la puerta, escuchó primero, pegando la oreja contra la veta de la madera barata y conteniendo la respiración, aterrado de oír un sonido de correteo al otro lado de la barrera. Lo que oyó en cambio lo sorprendió más. Daniel estaba hablando con alguien. James retrocedió un segundo y luego, cuando recuperó el aliento, casi derribó la puerta. Daniel ya estaba despierto, de hecho, sentado en la cama, pero no decía nada ahora. La luz se encendió de repente y James entró a medias en la habitación antes de detenerse, repentinamente dividido. ¿Qué quería más? ¿Confirmar que su hijo podía volver a hablar? ¿O encontrar con quién estaba hablando? El chirrido de la bisagra de la puerta resolvió el asunto para él. Corrió hacia el armario y lo abrió de golpe. No había nada dentro. O al menos, nada que no debiera estar allí. Apartó la ropa de las perchas, pero nada se escondía entre ellas. Luego sacó la caja de juguetes y la vació en el suelo. Nada. Recorrió las paredes y el suelo desnudos, y sí, el techo, apartando hasta el último trozo de basura y baratijas sueltas para poder estar seguro, absolutamente seguro, de que nada se escondía. Durante todo el tiempo, Daniel lo observaba. Después de unos minutos, James estaba jadeando y cubierto de sudor, y el armario estaba vacío, y no había ni intrusos ni respuestas dentro. Le pareció gracioso, de alguna manera, y comenzó a reír muy suavemente. Apartó con el pie los juguetes de su hijo mientras se dirigía a sentarse en la cama, aturdido. De repente se dio cuenta de varias cosas. Primero, que no había dormido en días y no estaba en su sano juicio. Lo segundo, lo cerca que había estado de perderlo por completo para siempre. Mañana,
decidió, ambos dormirían hasta la tarde, y cuando se despertaran, él y Daniel saldrían de esta vieja y crujiente casa. No más quedarse encerrados como prisioneros, no más chequeos y no más sueños sobre monstruos. Incluso quitaría las rejas de las ventanas. Era hora de volver a vivir como personas normales de nuevo. James lo vio cuando le pasó la mano por el pelo a Daniel. Acercó a Daniel un poco demasiado bruscamente. Su hijo asintió a la exclamación sin inquietarse ni quejarse mientras James palpaba el lado de su cabeza, esperando que lo que estaba viendo dejara de ser evidente de alguna manera. Miró y miró hasta que le dolieron los ojos por no parpadear. Pero no se podía negar lo que estaba justo delante de sus ojos. A Daniel le faltaba una oreja. No, se dio cuenta con una náusea creciente, ambas orejas. No había herida, ni incisión, ni marca donde deberían haber estado. Simplemente piel lisa y en blanco. Tan en blanco como el comportamiento tranquilo e imperturbable de Daniel. James lo levantó en brazos y corrió hacia el pasillo. No estaba seguro de a dónde iba ni qué pretendía hacer al llegar, solo sabía que ahora no había nada más importante que sacar a su hijo de esa casa. Pero su camino estaba cortado. El hombre desnudo estaba sentado en el pasillo, de espaldas a ellos. No, no un hombre. James reconoció sus extremidades estiradas y sus hombros encorvados. La cosa pálida se agachó sobre sus muslos, balanceándose hacia adelante y hacia atrás como si sufriera de parálisis. Casi parecía sentir dolor. James abrazó a su hijo con fuerza y retrocedió. Entonces oyó la voz de Daniel. ¿Papi? James se volvió hacia Daniel, y oyó la voz de nuevo. Papi. Papi. Pero los labios de Daniel no se habían movido. James volvió a mirar la figura encorvada, su cabeza se movía bruscamente cuando hablaba, como un tic. Hola, papi. La boca de James se secó. Le costó varios intentos antes de poder hablar. No me llames así. Es el nombre que esta voz tiene para ti. Vete. Deja a mi familia en paz. Pero yo soy tu familia. Cuanto más hablaba, más distorsionada y borrosa se volvía la voz, una sensación gélida se anidó en el estómago de James. ¿Quién eres? Alguien que vino a visitar. ¿Por qué aquí? Me invitaste. El corazón de James palpitaba contra el interior de su pecho. ¿Por qué? Tenía algo que querías. James lamió sus labios secos. Estás mintiendo. No tienes nada que yo quiera. Quiero que te vayas. Vete y no vuelvas nunca. ¿Quién es la madre de Daniel? James parpadeó. ¿Qué? ¿Quién es la madre de Daniel? ¿Qué clase de pregunta diablos es esa? ¿Cuántos años tiene Daniel? James parpadeó de nuevo. La voz de la cosa le causó un dolor punzante en el centro de la frente. Deja de preguntarme esas cosas. ¿Cuándo es el cumpleaños de Daniel? No lo sé. ¿Cuál es su segundo nombre? Cállate. ¿Cuál fue su primera palabra? Dije que te callaras. James quiso destrozar la cosa con sus propias manos. Solo el peso de Daniel en sus brazos lo mantuvo donde estaba. Estaba solo. Querías un hijo, así que hice uno para ti. Las manos de James empezaron a temblar. Eso no tiene sentido. ¿Hecho de qué? De mí mismo. El estómago de James se revolvió. Pero ahora. Necesito esas partes de vuelta. Daniel se asomó por encima del hombro de James para llamar su atención, algo era extraño en la cara de Daniel. Danny, abre los ojos. Daniel apretó más fuerte los ojos cerrados. Abre los ojos, Danny. Danny, abre los ojos. Abre los ojos. Daniel negó con la cabeza, intentando negarse, pero no pudo mantenerlo para siempre.
Finalmente, sus párpados se abrieron temblorosos, y James vio la verdad. Los ojos de Daniel habían desaparecido. James casi lo deja caer. Por un segundo, quiso tirar a su hijo para dejar de mirar esos agujeros vacíos en su cara. Daniel abrió la boca, como para hablar, pero... por supuesto, no tenía voz. Está volviendo, para ser parte de mí de nuevo. No. No, 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 no. No, devuélvemelo. Devuélvemelo. No puedo. Ha pasado demasiado tiempo. Te advertí que esto sucedería. Estás mintiendo. Estás mintiendo. Eres un mentiroso. Devuélveme a mi hijo. Devuélvemelo. No miento. Te advertí. No podía existir para siempre. Pero tú no recuerdas. Solo puedes recordar lo que yo quiero que recuerdes. Olvidaste todas las veces que hemos hablado. Daniel se sentía como una muñeca o una bolsa vacía. Su pelo se estaba cayendo, desapareciendo antes de tocar el suelo. Sus manos desaparecieron dentro de sus mangas, y sus pies se enrollaron dentro de los bajos de sus pantalones. James acunó la cosa diminuta e informe. Las lágrimas corrían por su cara. Pronto, solo sostenía una pila vacía de ropa. Y entonces, esas también desaparecieron. Miró alrededor de la casa. Los juguetes desaparecieron. Las fotos se desvanecieron de sus marcos. Los pequeños zapatos de Daniel ya no estaban junto a la puerta. James se giró hacia la habitación de Daniel y se encontró con una pared donde debería haber estado la puerta. Tanteó la superficie en blanco, sus dedos rascando. Se golpeó la cabeza contra la pared. El dolor no se sentía real. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Era lo que querías. Y aprendí mucho. Esto es imposible. La gente preguntará. La gente se preguntará. La policía. Los hospitales. La gente del vecindario. Ya lo han olvidado. Solo recordaron lo que yo quería que recordaran. Como tú. James apretó las manos contra su cráneo dolorido. ¿Recordaré al menos después de esto? Puedes intentarlo, pero tu mente te fallará, ahora que todo lo que él era es parte de mí de nuevo. James se sentó en el suelo, mirando la pared en blanco. Por el rabillo del ojo vio la cosa arrastrarse hacia él e incluso sintió su mano húmeda en el hombro, pero no la miró. Si no recuerdo nada de esto, dijo, entonces ¿por qué me lo dices? Porque un padre debe saberlo. Y entonces James se quedó solo. Abigail se preocupaba por James a veces. Cuando se conocieron hace un año, él dijo que nunca se había casado y que nunca había tenido hijos. Pero había una cierta expresión de dolor que ponía cuando decía la última parte. Abigail conocía esa mirada. Había conocido antes a padres que habían perdido hijos. Se aprende a reconocerla. Y había otras cosas sobre él que también la preocupaban. A veces lo encontraba mirando fijamente un punto concreto en la pared, con el ceño fruncido en concentración. No parecía darse cuenta de que lo estaba haciendo. Y, por supuesto, también estaban el insomnio y el sonambulismo a considerar. Sí, había mucho de qué preocuparse, pero ella lo amaba de todos modos. James seguía diciendo que nunca había tenido hijos, y ella tampoco. Hacía tiempo que deseaba uno, pero era imposible, y le preocupaba que James no se quedara con una mujer que no podía ser madre, aunque él constantemente le aseguraba que no era así. Había momentos, y últimamente con más frecuencia, había noches en las que James empezaba a ser sonámbulo, e incluso Abigail imaginaba que oía ruidos extraños de correteo en la casa y veía formas imposibles en los rincones oscuros, cuando pensaba que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, si eso significara tener una pequeña hija para ella y James.
y en esos momentos se aterraba de verdad, pero nunca supo por qué.